por esta grande oportunidad que me da de poder servir. Le invito, hermano, a que nos pongamos de pie, que abramos nuestras Biblias. Veamos el libro de los Salmos en el capítulo número 42, versículo 1. El libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 1. Señor. El tema de esta mañana, hermanos, es: tener sed de Dios es estar gozosos. Amén. Tener sed de Dios es estar gozosos. Aleluya. Cuando lo tenga mi hermano, me da un fuerte amén y le damos Amén. toda la palabra de Dios. Amén, hermanos. Señor. Vamos a ver la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gloria. Cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, una vez más le alabamos y le bendecimos. Damos gloria y honra a usted, Padre Santo, por este privilegio, por esta oportunidad que nos da de venir delante de su presencia. Pedimos a su Espíritu Santo en esta mañana que nos guíe, que sea Él quien ministre nuestras vidas, que tome el control de nuestras vidas, que nos dé la capacidad, el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para poder escuchar su voz en esta mañana. Que su palabra llegue hasta nuestros corazones, que nos ayude a cambiar nuestra vida, Señor. Sea usted ayudándonos, Padre Santo, porque sabemos que es usted quien cambia nuestras vidas, es usted quien renueva nuestras vidas, Padre Santo. Por ello le suplicamos que sea usted tomando el control de nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Padre bendito, así también yo pido por estas peticiones que mis hermanos han traído hasta este lugar, Dios Todopoderoso. Yo pido que sea usted, Señor, obrando, Padre Santo, respondiendo a cada una de ellas, Dios Todopoderoso. Yo sé que para usted no hay nada imposible. Yo sé que usted tiene el poder suficiente, Padre Santo, para ayudarnos, Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo le pido que sea usted obrando en nuestra vida, respondiendo a cada petición, conforme a su misericordia, conforme a su voluntad, y todo sea a su tiempo. Le alabamos y le bendecimos, le damos la gloria y la honra a usted, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Tener sed de Dios es estar gozoso, mis hermanos. El título de este capítulo 42 de los Salmos, hermanos, dice: mi alma tiene sed de Dios. Y tener sed, hermanos, es tener una grande necesidad de Dios. Así es. Eso es, hermanos, tener sed de Dios. Aleluya. Que usted y yo reconocemos que necesitamos de nuestro Dios. Sí. Así, hermano, como nuestro cuerpo físico necesita del agua para vivir, hermanos, así la presencia de Dios debe de ser muy importante e indispensable para nuestras almas. Así es. ¿Sí? Así como usted y yo buscamos el tomar agua todos los días, hermanos, así debemos de buscar la presencia de Dios, porque nuestro cuerpo físico necesita del agua para vivir. Nuestra alma necesita de Dios para que sigamos viviendo. Amén. Por ello, hermanos, así como buscamos el agua frecuentemente tenemos que buscar de la presencia de Dios. Por ello, hermanos, la palabra de Dios decía en el Salmo que leíamos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Recordando, hermanos, cuando leía yo este salmo, recordando el mensaje del día jueves del pastor Manuel, él hablaba sobre el descuido espiritual. Y cuando yo leía esto, hermanos, Dios me hablaba y me decía que lo que yo necesito para no descuidar mi vida espiritual es buscar más de Dios. Amén. Es buscar y buscar y buscar más de Dios. Sí, Señor. Para que yo no tenga una caída espiritual, para que yo no descuide mi vida espiritual, yo necesito tener sed de Dios. Aleluya. O sea, buscar de Dios. Y el salmista decía: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. O sea, imaginémonos, hermanos, ese evento del ciervo. Conocemos que el ciervo, hermanos, es un animal mamífero.
de pelo corto, de color rojizo, lo conocemos como el venado, ¿sí? Entonces, hermanos, imaginémonos ese evento, hermanos, del ciervo. El ciervo anda corriendo por el bosque, quizás anda escapando de su cazador. Él anda corriendo por todo el bosque, hermano, y llega un tiempo que él se detiene y comienza a ver por todos lados buscando el agua, ¿sí? Y continúa corriendo, hermano, continúa corriendo y corriendo hasta que llega un punto que ya no puede más. Y es ahí, en ese momento, donde el ciervo, hermanos, comienza a bramar por el agua. Bramar, hermanos, es un clamor desesperado por el agua, ¿sí? El venado, hermano, el ciervo brama por las aguas cuando ya no puede más. Así, hermano, usted y yo debe de clamar nuestra alma por la presencia de Dios. De esa misma forma, usted y yo debemos de buscar de Dios. Así es. ¿Y por qué, hermanos, debemos de tener sed? ¿O cuándo usted y yo debemos de tener sed? Siempre, ¿no? Aleluya. Siempre debemos de tener sed de Dios. Así es. ¿Por qué, hermanos? Porque es difícil, hermano, o no es difícil, más bien es muy fácil que nos descuidemos espiritualmente. Es fácil que podamos tener una caída espiritual, tener una depresión espiritual, ¿sí? Un decaimiento espiritual es fácil. ¿Por qué? Por tantas circunstancias que vivimos día a día. Sí, Señor. ¿Sí? Puede ser por alguna enfermedad, porque quizás no hay empleo, porque tenemos problemas con los familiares. Hay tantas malas circunstancias que vivimos, hermanos, y eso nos puede, hermanos, puede llevar a tener un descuido espiritual. Y no precisamente, hermanos, tener un mal momento, una mala circunstancia nos puede quitar ese descuido, nos puede llevar a ese descuido espiritual, hermano. Sino que también, hermanos, debemos de cuidarnos de los afanes de este mundo. Aleluya. De los proyectos, de los sueños que nosotros tenemos, y muchas veces nos concentramos en hacer las cosas de este mundo y descuidamos lo espiritual. Debemos de cuidarnos de eso también, hermanos. No necesitamos tener un mal momento para descuidar nuestra vida espiritual, sino que también en la abundancia, cuando estemos bien, también la descuidamos. Por ello, hermanos, en todo momento y en todo tiempo debemos de tener sed de Dios. Ninguna circunstancia, hermanos, nos tiene que quitar, hermanos, eso que nosotros tenemos, esa sed, esa hambre por buscar de Dios. No debemos de permitir, hermanos, que ninguna circunstancia nos quite la concentración que nosotros tenemos, la comunión que nosotros tenemos con Dios. No debemos de permitir eso, hermanos. Por ello, en todo tiempo tenemos que tener sed de Dios. Aleluya. Buscar y buscar de Dios. Amén. Por ello, hermanos, lo que tenemos que hacer es evitar una caída espiritual, evitar un descuido espiritual, evitar un morir espiritual o evitar una depresión espiritual, como lo queramos llamar, hermanos, eso lo tenemos que evitar. Así es. ¿Sí? En el Salmo 42:5, hermanos, nos dice, Salmo 42:5, nos dice, hermanos, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, debemos de evitar esa depresión espiritual. Aquí el salmista está diciendo, o está teniendo más bien, hermanos, una comunión con sí mismo, se está exhortando a sí mismo y se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Al parecer, hermano, el salmista está teniendo, hermanos, una situación difícil, está teniendo una crisis espiritual. Por eso que se pregunta a sí mismo y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esta palabra, hermanos, turbar, significa dar vueltas y dar vueltas. O sea, esto significa, hermanos, que cuando estamos dando vueltas y vueltas a una situación que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y esa circunstancia, hermano, esa situación trae angustia,
trae desesperación a nuestra Señor, vida. así es. Y eso, hermano, afecta nuestra mente, eso afecta nuestras emociones, Sí. hermanos. Y eso llega a interrumpir la comunión que tenemos con Dios. ¿Sí? Eso, hermanos, debemos de evitarlo. Por eso que el salmista decía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Usted y yo tenemos que tener confianza en Dios, Amén. que Él nos va a ayudar a seguir adelante. Amén. Por ello, hermanos, así de necesario es que usted y yo siempre tengamos sed de Dios para buscar de Él frecuentemente. ¿Sí? Es necesario, hermano, que usted y yo no lleguemos a esa situación, hermanos, de descuidar nuestra vida espiritual, de caer en una depresión espiritual. ¿Sí? Por ello, hermanos, sabemos que un decaimiento espiritual significa, es un estado del alma donde el cristiano pierde el interés y la alegría por la salvación y de su Salvador. Oh, Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando usted y yo llegamos a un decaimiento espiritual, perdemos el total interés por las cosas de Dios. Por eso que yo dejo de orar, por eso que yo dejo de leer la palabra de Dios. Yo ya no quiero ayunar, ya no quiero venir a la iglesia, ya no quiero nada de Dios. Eso sucede, hermanos, cuando caemos en un decaimiento espiritual. Y eso, hermanos, es lo que debemos de evitar. Pero ¿cómo lo vamos a evitar, hermanos? La pregunta es, ¿cómo lo vamos a evitar? Es teniendo sed de Dios. Así es. Es buscando, hermanos, la presencia de Dios constantemente. Solo así vamos a poder, hermanos, seguir adelante. No dejando de tener sed de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque lo contrario de la depresión, hermano, es el gozo. Y si usted y yo, hermanos, seguimos buscando más de Dios, Dios nos va a dar ese gozo que necesitamos Aleluya. en nuestra vida para seguirle buscando. Así es. ¿Sí? Porque Dios, hermanos, es la fuente de nuestro gozo. Así es. Y si tenemos sed de Dios, entonces vamos a buscar a Dios para que Él nos dé ese gozo que necesitamos para seguir adelante. Amén. ¿Sí? En el Salmo 16, versículo 11 nos dice, hermanos, me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios, hermanos, es la fuente de nuestro gozo. ¿Sí? Y si tenemos sed de Él, Él nos va a llenar de su gozo. Amén. Hermano. Aleluya. Él nos va a ayudar a seguir adelante. Así es. Él tiene lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Sí, Señor. En la presencia de Dios hay gozo completo. ¿Sí? En la presencia de Dios podemos disfrutar de la máxima expresión del gozo, hermano. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque el gozo, hermano, no es algo físico, no es algo material que lo podemos disfrutar. El gozo, hermanos, es un fruto del Espíritu. Amén. Y lo podemos llegar a obtener por medio de la relación que tenemos de nuestro Dios. Así es. Amén. ¿Sí? Solo así, hermanos, el gozo lo podemos experimentar solo espiritualmente. Señor. ¿Sí? Solo espiritualmente podemos experimentar el gozo. Y aquí nos decía el Salmo, hermanos, me mostrarás la senda de la vida, que en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, plenitud de gozo es lo máximo, hermanos, que podamos llegar a experimentar. Solo es en la presencia de Dios. Así es. Ese gozo grande que necesitamos, hermanos, solo lo podemos llegar a encontrar en la presencia de Dios. Y si usted y yo estamos gozosos, hermanos, entonces en todo tiempo vamos a buscar de hacer las cosas de Dios. Así es. Porque si no hay gozo en mi vida, hermanos, entonces yo no tengo deseos de hacer nada. No tengo deseos ni de tener comunicación con los hermanos. Y muchas veces, hermanos, el problema es que hemos caído en ese descuido, en esa depresión, en ese decaimiento espiritual y no nos damos cuenta. Porque venimos a la iglesia así, pero como decía el hermano Rafael el martes, estamos en la iglesia, estamos aquí, pero nuestra mente está en otro lugar. Así es. ¿Sí? Por ello, hermanos, estamos aquí haciendo presencia, sí,
pero estamos pensando otra cosa. Aleluya. Y no nos damos cuenta, hermanos, que hemos caído en un descuido espiritual. Por ello, hermanos, es necesario estar gozosos siempre. Porque cuando estamos gozosos siempre, hermanos, podemos disfrutar de las cosas de Dios. Así es. ¿Sí? Vamos a querer estar en todas las cosas de la iglesia. Por ello, hermano, el gozo no depende de las circunstancias que usted y yo vivimos. El gozo no depende de las circunstancias que vivimos o que pasamos. En el Salmo 51:12 nos dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el contexto de este capítulo 51, hermanos, aquí David, el rey David, él había caído en pecado con Betsabé, pero ya se había arrepentido. Y es ahí donde el rey David le pide a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, eso quiere decir, hermanos, de que el pecado o los malos hábitos que nosotros practicamos, hermanos, eso llega a interrumpir el gozo que usted y yo podemos tener cuando hacemos las cosas de Dios. Sí, así es. Cuando usted y yo estamos en pecado o hacemos algo que a Dios no le agrada y que a Él o que ofende a Dios, hermanos, y nosotros muy bien lo sabemos, eso llega a interrumpir ese gozo que tenemos por hacer las cosas de Dios. ¿Sí? Eso es lo que sentía el rey David en ese momento. Y por eso él fue a Dios y le pide a Dios que le devuelva ese gozo de la salvación. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Si estamos en pecado o estamos practicando cosas que a Dios no le gustan, debemos de arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y que nos devuelva ese gozo de nuestra salvación. Aleluya. Porque tener salvación de Dios, hermanos, es un gran gozo para usted y para mí. Amén. Es una razón suficiente Así es. para estar felices y contentos. Aleluya. ¿Sí? Por ello, hermanos, debemos de buscar a Dios. Tenemos que tener sed de Dios, buscarle a Él constantemente, pedirle perdón por todas esas faltas y pedirle que nos devuelva ese gozo si lo hemos perdido, hermanos. Debemos de examinar nuestras vidas, cómo estamos. Porque, hermanos, es necesario de que usted y yo siempre estemos gozosos. Porque si no hay gozo en nuestra vida, entonces lo que hagamos aquí en la iglesia solo lo vamos a hacer por compromiso, no por algo que nosotros queramos hacer. ¿Sí? En mi trabajo, hermanos, yo suelo escuchar una frase que me dicen, que el que sabe se divierte. Así es, ¿Sí? cierto. El que sabe se divierte. Cierto. Eso me lo dicen, hermanos, porque ya llevo, creo que son 14 años en el mismo lugar. Y cuando estaba desde pequeño, hermano, a mí siempre me ha gustado travesear las cosas. O sea, desarmarlas, tocarlas y a ver si funciona. ¿Sí? Y la verdad, hermanos, no tuve la oportunidad de estudiar lo que yo quise en sí, porque yo quería estudiar algo parecido. Quizás ser, como le digo, mecánico automotriz, algún ingeniero, electricista, lo que sea. Eso me gustaba a mí, o sea, desarmar, armar y reparar. Pero por cuestiones de la vida no tuve la elección de estudiar lo que yo quise. Entonces, hermanos, pero llegué a este trabajo donde ahí puedo hacer eso. Yo les he contado varias veces, hermanos, que yo trabajo en una tienda de juguetes. Pero aparte de vender los juguetes nuevos, yo los reparo. Así que ahí sí yo puedo desarmarlos, repararlos. ¿Sí? Y como tengo ya 14 años de hacer lo mismo, hermano, cada vez que me llevan algún enfermo, digámoslo así, un juguete enfermo que está malo, entonces, hermanos, yo solo les pregunto qué tiene el juguete, qué hace, qué le hace falta. Ya me cuentan y me dicen cuál es la situación y yo les digo, esto tiene, tráigamelo y yo se lo reparo. Entonces, hermano, cuando me lo llevan y lo reparo, yo le digo, sí, efectivamente esto es. Agarro el repuesto, se lo pongo y ya queda nuevo otra vez el juguete. Y ahí es donde me dicen, el que sabe se divierte. Así es. A mí no me cuesta hacer lo que yo hago en mi trabajo. Ajá. Yo vivo feliz en mi trabajo. Ajá. Yo paso jugando en mi trabajo. Ah, Y por eso, hermano, yo lo puedo hacer bien. Aleluya. Entonces, hermanos, así tienen que ser las cosas con Dios.
yo tengo que vivir gozoso haciendo las cosas de Dios. Así es. Porque si yo me siento feliz, contento haciendo las cosas de Dios, yo las voy a hacer bien. Aleluya. Yo voy a ser responsable, yo voy a ser puntual. ¿Sí? Pero cuando yo pierdo ese interés, hermanos, yo descuido mi vida espiritual. Entonces yo ya no quiero venir a la iglesia. Y si antes yo venía antes del culto, ahora vengo después del culto. Señor. ¿Sí? Cuando yo antes, hermano, quería estar todos los días en los cultos, ahora prefiero quedarme en mi casa. ¿Por qué? Porque quizás no me toca servir y yo me quedo en mi casa. Yo he perdido ese gozo en mi vida, hermano. Cuando estas cosas suceden, cuando yo ya no quiero orar, yo ya no quiero ayunar, entonces es porque he perdido ese gozo, mi hermano. Mi gozo ha sido interrumpido por algo malo que yo estoy viviendo, por algo malo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Por lo tanto, así debe de ser, hermanos. Yo tengo que tener gozo en mi vida para poder disfrutar de hacer las cosas de Dios. Así, hermano. Porque cada vez que yo venga aquí a la iglesia a servir o a escuchar palabra de Dios, desde que el momento que yo me asomo a la iglesia, yo me voy a alegrar por ver a mi hermana, por ver a mi hermana, por ver al pastor, por ver a la hermana Rosa. Yo me voy a alegrar. Aleluya. No vamos a tener en mi mente, ay, que este pastor muy enojado. Ay, Señor. No, hermano, no es así. Pero que nosotros, hermanos, ese gozo que cada vez que veamos a nuestros hermanos sea una gran felicidad. Aleluya. Darle un saludo de fraternidad y amor, hermano. Pero muchas veces ni siquiera saludamos. Ay, Sí, Jesús. muchas veces ni siquiera volvemos a ver al hermano. Pero ¿por qué sucede eso, hermano? Porque el gozo ha sido interrumpido por algo malo que usted y yo estamos haciendo o que estamos practicando. Arrepintámonos de eso, más, hermano, y busquemos nuevamente el gozo de nuestro Dios. Aleluya. En Romanos capítulo 14 versículo 17 nos dice, hermano, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como les decía, hermano, el gozo no es algo material que usted y yo podamos disfrutar físicamente, sino que eso lo podemos disfrutar solo espiritualmente, porque es un fruto del Espíritu. Y por tal razón, hermanos, usted y yo no debemos de permitir, hermanos, de que nada interrumpa ese gozo que sentimos por hacer las cosas de Dios. Así es. ¿Sí? No importa cuál sea la circunstancia, porque el gozo no depende de la circunstancia que usted y yo vivimos. Si estamos pasando por algún mal momento, hermanos, eso no nos tiene que quitar el gozo. O si estamos viviendo bendecidos también, hermanos, eso tampoco nos tiene que alejar de las cosas de Dios. Así es. ¿Sí? Por ello también en Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice algo muy importante, hermano. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Hermanos, desde el momento que usted y yo venimos a los pies de Cristo, Él perdonó nuestros pecados. Gloria a Dios. Y desde ahí, hermano, comienza nuestra vida de abundancia. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Ahora somos libres del pecado. Amén. Y eso es vivir en abundancia. Por ello, hermanos, aunque estemos viviendo bendecidamente, hermanos, una vida abundante, no tenemos problemas quizás, porque no tenemos enfermedad, no tenemos escasez, tenemos buen empleo y estamos bendecidos, hermanos, porque Dios bendice a sus hijos, ¿sí? Pero muchas veces, como le digo, nos concentramos en las cosas materiales de este mundo, ¿sí? Y descuidamos la área espiritual, ¿sí? Dedicamos más tiempo al trabajo, a hacer las cosas de este mundo y dejamos un poco a un lado las cosas de Dios. Eso, hermano, ni las bendiciones ni las malas circunstancias tienen que interrumpir el gozo que tenemos por hacer las cosas de Dios. Eso usted y yo no debemos de permitir, sino más bien debemos de buscar a Dios frecuentemente para que Él siga llenándonos de ese gozo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque si estamos gozosamente siempre vamos a buscar de Él, hermano. Así es. Porque el Hijo de Dios que ama a Dios
va a tener sed y hambre de Dios. Amén, ¿Sí? aleluya. Va a tener siempre esa necesidad de buscar a Dios en todo momento. Jesús. Va a tener esa necesidad de conocer cada día más a Dios. ¿Sí? Por ello, hermanos, así de importante es que usted y yo no dejemos que ese gozo se apague, Aleluya. que ese gozo sea interrumpido. Oh, Señor. ¿Sí? Así, hermanos, de importante es el gozo. Aparte de que el gozo, hermanos, es un mandato de Dios. Oh, Señor. El gozo es un mandato de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Nos dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. El gozo es un mandato. Y aquí nos está diciendo directamente, hermanos: estad siempre gozoso. Esto está en tiempo presente. O sea, esto quiere decir que yo me tengo que mantener gozoso en todo tiempo. Así es. ¿Sí? Debemos de atender a este llamado, hermanos, a que usted y yo estemos gozosos en todo tiempo. Pero ese es el problema, hermanos. No tenemos gozo en nuestra vida. Venimos, hermanos, a escuchar palabra de Dios, pero no ponemos atención. Comenzamos a ver a nuestro alrededor, y así como venimos, así nos vamos. Ay, Porque no Jesús. ponemos atención a lo que Dios Santo. está hablando. Y por eso que cuando salimos allá no llevamos nada a la Ay, práctica, Jesús porque no amado. hemos agarrado nada. Amén. Por lo tanto, hermano, pero aquella persona que está gozoso viene a escuchar palabra de Dios. Amén. Porque a eso se viene aquí la iglesia, Amén, hermano, aleluya. a escuchar y aprender palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para ponerla en práctica. Sí, Porque Señor. es lo que Dios desea, que aprendamos de su palabra para ponerla en práctica en nuestra vida. Aleluya. Así, hermanos, por eso que nos dice Dios este mandato. Él desea que usted y yo, hermanos, estemos siempre gozosos para que no podamos descuidar nuestra vida espiritual. También, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? Imagínense, hermanos, dice regocijaos en el Señor. Y otra vez digo regocijaos. Este gozo, hermanos, está asociado con nuestra salvación. Como les decía, tenemos razón suficiente para estar felices, para Amén. estar gozosos. Amén. ¿Sí? Hay razón suficiente. Claro. Dios nos bendice todos los días. Aleluya. Si Dios nos permite poder abrir nuestros ojos todos los días, es una grande bendición. Amén. Para estar gozosos Así día a es. día, hermano. Amén. Si tenemos vidas hasta este día, hermanos, sabemos que Dios está protegiéndonos y apartándonos del mal constantemente. Aleluya. Es razón suficiente para estar gozosos todos los días. Así es. No tiene que haber ninguna circunstancia, hermanos, que nos quite ese gozo que tenemos, hermanos, para hacer las cosas de Dios. Pero el problema es que muchos hemos perdido ese gozo y no buscamos por volverlo a tener en la vida. No acudimos a Dios para volverlo a tener ese gozo en nuestra vida, ¿sí? Pero por ello, hermanos, necesitamos tener sed de Dios y estar gozosos siempre, porque solo así, hermanos, podemos agradar a nuestro Dios. Así es. En Juan, hermanos, para ir terminando, hermanos, Juan capítulo 15, del 9 al 11, nos dice algo muy bonito, muy maravilloso. Y nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gloria a Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está enseñando de que la plenitud de nuestro gozo, nuestra fuente del gozo, es nuestro Dios. Así es. Solo en Él podemos encontrar ese gozo que usted y yo necesitamos. Nos está diciendo que Dios se agrada, hermanos, cuando usted y yo vivimos cerca de Él, cuando le amamos a Él, cuando vivimos en amor, cuando vivimos en obediencia a sus mandamientos. Él se agrada con nosotros. Así es. ¿Sí?
Y por eso, hermanos, pero aquí dice algo muy importante en el versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Nosotros, hermanos, debemos de estar gozosos haciendo las cosas de Dios. Pero aquí dice, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuál es ese gozo de Dios? Aquí dice, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué significa eso del gozo del Señor, hermanos? ¿Qué significa eso? Lo podemos explicar de esta forma, hermanos. Para los que somos padres, lo podemos decir, creo yo. Cuando nosotros, los que somos padres, cuando vemos a nuestros hijos, hermanos, que quizás tengan alguna destreza, alguna habilidad para hacer algo, y lo vemos que él lo hace, y lo hace bien, entonces nosotros nos sentimos bien, nos sentimos gozosos, felices, y decimos, ese es mi hijo. Amén. ¿Sí? Cuando tenemos un hijo que es bien responsable, que es bien educado, y vemos que él practica eso con las demás personas, nosotros nos sentimos agradados con él y decimos, ese es mi hijo. Aleluya. ¿Sí? Por lo tanto, también lo podemos ver, hermanos, cuando están disfrutando de algo o cuando están comiendo algo, hermanos, lo podemos ver. Porque nosotros, hermanos, el gozo de los padres está en ver disfrutar a nuestros hijos. Sí, Señor. Por ello, hermanos, yo no entendía esto de que cuando mi madre dejaba de comer por darme a mí, o cuando me daba de lo suyo por darme a mí, yo no entendía eso hasta que logré ser padre, gracias a Dios. Él me dio una grande bendición. Ajá. Así que ahora sí lo entiendo, hermano. Así es. Ahora sí lo entiendo. Cada vez que yo veo comer a mi hijo, yo me siento agradado. Sí. Yo disfruto más ver comer a mi hijo Amén. que yo comerlo. Cierto. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, así es Dios con nosotros, con sus Aleluya. hijos. Cuando Él ve que nosotros nos gozamos haciendo las cosas de Él, Así es. cuando Él ve que nosotros nos gozamos ayunando, orando y yendo a la iglesia, hermanos, Aleluya. Él se goza con nosotros. Amén. De esa misma forma, Él se goza con nosotros. Así es. Cada vez que nosotros vamos con alegría a la iglesia, Él se goza con nosotros. Amén. Aleluya. Ese es el gozo de nuestro Dios. Sí. Y así el gozo se complementa en nosotros. Ajá. Por ello, hermanos, así de importante es que siempre tengamos sed de Dios. Así Y es. que nunca perdamos ese gozo por hacer las cosas de Dios. Así Que es. ninguna circunstancia, que ningún problema, hermanos, que nada nos quite ese gozo por buscar hacer las cosas de Dios. Gracias, Señor. Así que, hermanos, sigamos adelante y no permitamos que nada interrumpa ese gozo que Dios nos da día a día si buscamos tener comunicación con Él. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios.